a partir del 1 de mayo. Se ha venido haciendo un esfuerzo importante, sobre todo de consulta a nivel nacional, en los diferentes estratos de la sociedad venezolana, por supuesto comenzando por los trabajadores y trabajadoras, no solamente de las grandes empresas, tanto privadas como públicas, sino también de las pequeñas y medianas empresas, de los trabajadores independientes, de las amas de casa, de los centros de estudio, lo que le va a dar un sentido y un componente muy especial a esta nueva ley, esta revolucionaria ley, esta ley de transición al socialismo, porque como nunca otra antes ha sido consultada y forma una silueta de expresión de lo que el pueblo productivo de Venezuela quiere plantear en este importante instrumento jurídico, sin duda el más importante después de la Constitución, para la construcción del modelo alternativo al capitalismo y para avanzar en la construcción de una sociedad de iguales y de justicia social. Sobre algunos comentarios que realizó el presidente en días recientes antes de marchar a Cuba acerca de la creación de un fondo para las prestaciones sociales, se ha generado toda una polémica en el país. Desde sectores de oposición se ha dicho que se pretende secuestrar los recursos de los trabajadores, que esto va en perjuicio de la masa obrera de nuestro país. ¿Cuál es la realidad acerca de elementos como este, el tema de las prestaciones sociales? Claro, en primera instancia el fondo no es una imposición ni de la Comisión Presidencial ni del presidente Chávez, sino que es una propuesta del movimiento laboral venezolano, de los trabajadores y trabajadoras, que ven en este instrumento, que todavía es una propuesta no acabada, sino que está posiblemente esté contemplada en la ley, un mecanismo para lograr garantizar sus prestaciones sociales en caso de quiebra de empresas. No hay que olvidar que muchas empresas, tanto, sobre todo privadas, se dan en bancarrota, se quiebran y bueno, muchos trabajadores se quedan sin cobrar sus prestaciones sociales. La idea es que tengamos un fondo de garantía para que sus prestaciones sociales, que es un ahorro no solamente para los trabajadores, sino para su familia, estén garantizados. Esa es una primera propuesta. Nosotros desde el sector productivo, desde los empresarios y empresarias progresistas, lo planteamos, el fondo, que insisto, no está digamos, determinado en su alcance y en su diseño, como un mecanismo de ahorro de largo plazo que permita, garantizando, digamos, tener el dinero a la vista para los trabajadores y trabajadoras, como lo plantea la ley, ser un mecanismo que permita apalancar, por ejemplo, programas de construcción de vivienda con plazos, digamos, con largos plazos para la clase media, profesional, técnica y también para los trabajadores y trabajadoras, y también, ¿por qué no?, ser una palanca para alargar los plazos de financiamiento para la industria venezolana en sectores estratégicos claves como alimentación, salud, educación, etcétera, que nos permita entonces tener mecanismos de ahorro de largo aliento. Esos son dos vertientes de ese fondo. Lo que sí es importante señalar, en todo caso, es que es el Estado, el gobierno bolivariano, el que le ha garantizado a los trabajadores y trabajadoras sus recursos. Recientemente, con la quiebra de los bancos privados, el Estado respondió de manera eficaz y de manera eficiente a los trabajadores y trabajadoras. Muchos de estos trabajadores, que por cierto trabajaban en empresas donde sus dueños eran los propietarios de esos bancos, fue el gobierno bolivariano que le pagó sus prestaciones sociales, pero también a los pequeños productores que tenían sus dineros colocados en las cuentas de esos bancos, también se les fue cancelado el dinero que estaba allí. Así es que si alguien garantiza digamos, las prestaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras, es el gobierno nacional. Ahí, sobre ese tema,